Hola, buenas tardes. A ver que ponga la cámara, que tardó un momento porque me estaba dando problemas. Venga, ahora ya sí. Bueno, pues nada, ya estamos por aquí. Qué pena, ¿verdad? Que ya se acaba la asignatura. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacerle? A ver, todo lo bueno se acaba, ya está. A ver, hoy tenemos la última sesión, ya sabéis, la asignatura pues ya finaliza. Y hoy es una sesión, pues fundamentalmente, pues para pues, resolución de dudas, cualquier cuestión que consideráis que no hayamos hablado, o incluso sobre el temario, algún tema que digáis, oye, no hemos hablado de tal cuestión, pues ¿por qué no hablas un poco de tal? Pues lo podemos hacer así. Podemos utilizarla para resolver dudas de la práctica, dudas del temario, alguna idea que tengáis sobre algo que queráis que pensemos. Y bueno, todos esos son temas abiertos que yo os digo. Yo lo que traigo pensado por mi parte realmente es hablaros un poco del examen y mostraros algunas preguntas, pues tipo, de cómo podría llegar a ser, ¿vale? Pero vamos, si queréis ir pensando, te digo, en esas otras cuestiones adicionales, pues también que sepáis que me las podéis decir, ¿vale? Bueno, a ver un momento, voy a mirar por aquí y os voy a hablar sobre el examen, pero para tenerlo presente, como el examen ya lo tengo configurado, pues así os puedo decir exactamente, pues, pues la estructura y todo lo que vamos a, cómo va a estar organizado. Vale, dame un segundín que lo estoy abriendo. Vale, ya lo tengo claro. Bueno, pues a ver. Vale, pues nada, deciros que el examen, efectivamente, pues va a ser un examen corto, vamos a decir, ¿vale? Va a ser un examen que voy a dejar una hora para que lo hagáis realmente, aunque os voy a habilitar para que lo hagáis en el intervalo que queráis, es decir, en los intervalos básicos, o sea, habituales, de 12 del mediodía a 14 horas, de 12 a 14, o por la tarde de 20 a 22 horas. ¿Vale? Lo podéis hacer en cualquiera de esos dos horarios. Y cuando empecéis a hacer el examen, tendréis una hora como máximo para poder hacerlo. ¿Vale? Pero no es necesario, por tanto, hacerlo, o sea, que os conectéis a las 12:00 si vais a hacerlo en el horario de mañana o a las 20:00. O sea, podéis hacerlo, podéis acceder y hacerlo, pues yo qué sé, podéis entrar a las 12:30, pues bueno, si empecéis a las 12:30, tendréis hasta las 13:30. O si empecéis por la tarde, pues igual, si entréis a las 20:47, pues tendréis hasta las 21:47. Tendréis como máximo una hora. Es necesario, eso sí, recordad tener Small activado, ¿vale? Que eso sí es muy importante. De todas maneras, sobre Small os digo, la cuestión es que no se permite utilizar ningún tipo de recurso en el examen, ni apuntes, ni libros, ni nada, no se permite. Pero también os digo que no os preocupéis tantísimo como a veces pues sé que ocurre, que os preocupáis mucho por cosas como, oye, es que entre medias ha saltado el antivirus y ha saltado y se ha puesto una pantalla por delante, o me ha aparecido una actualización de Windows, entonces a ver si es móvil ha hecho una captura de pantalla. Bueno, no os preocupéis por esas cosas, no os preocupéis porque Small siempre lo que hace es que cuando detecta algo raro, pues hace capturas y toma evidencias de qué está pasando, pero yo luego lo reviso. Es decir, yo no voy a suspender a alguien, le voy a invalidar el examen porque le haya saltado el antivirus. A mí lo que va a pasar es que en esa persona me va a aparecer una alerta que me saca alertas en la mitad de las personas. O sea, esto para mí luego es un rollo horroroso que yo tengo que ir mirando uno por uno y ya os digo que yo no voy a anular un examen salvo que haya una evidencia clara de que es que ha habido una cosa extraña ahí, ¿vale? Si hay una evidencia clara, pues entonces sí, que a veces las hay. Hace un par de años, pues ocurrió una cosa fatídica y es que a un alumno le saltó el antivirus y a la que saltó el antivirus, pues Small hizo una captura y lo que salió en la captura pues era el escritorio en el que de fondo de escritorio se había puesto pues todos los apuntes ahí condensados con una letra de yo que sé, del 4, pues puestos ahí en el escritorio. Bueno, pues eso es evidente que hay una cosa que es irregular. Pues ahí sí se anula el examen. Pero si a alguien le pasa algo de esto que os estoy diciendo, de que salta el antivirus o no sé qué, la actualización, pues no os preocupéis que yo solo verifico y no hay ningún problema, ¿vale? Pero bueno, sí que tenerlo activo y mirad lo de las cámaras, que se os vea bien, en fin,
esas cosas que ya, como estamos en la asignatura 9 y 10, pues ya lo sabéis de sobra. Vale, dicho eso, pues nada, el examen, como digo, tendréis como máximo 1 hora, lo normal es que tardéis menos, lo normal es, o sea, 1 hora es de sobra para que no estéis corriendo, ¿eh? O sea, el examen lo normal es que lo hagáis en media, vamos a decir. El examen tiene 3 partes, ¿vale? 3 partes. Tiene una primera parte que son 10 preguntas de tipo test, ¿vale? 10 preguntas de tipo test. Que cada una de ellas son todas ellas, esas 10 preguntas iniciales, son todas relacionadas con la teoría que hemos visto en clase, con lo que hemos podido ver en clase. Cada pregunta de ese tipo test cuenta 0,6 puntos. Son preguntas que van a tener 4 opciones y solamente una es la válida. Suman 0,6 puntos y no resta si la fallas, ¿vale? Así que bueno, 10 preguntas por 0,6 llevamos 6 puntos. Luego hay otras 4 preguntas también de tipo test, pero más relacionadas con lo que hemos visto en las sesiones más prácticas, vamos a decir, ¿vale? Eso a lo mejor os puedo preguntar algo, pues, no sé, pues relacionado con alguna cuestión de las vistas en prácticas. Pero ya digo, no voy a preguntaros cosas como qué aparece en el tercer botón de Power BI, no, cosas así, no, son cosas de conceptos que se han podido interiorizar, ¿vale? Esas 4 preguntas valen 0,5 puntos cada uno. E igualmente las fallidas no restan. Entonces, 4 preguntas por 0,5 puntos, pues son 2 puntos más. Es decir, 6 que llevamos antes y 2 que llevamos ahora son 8 puntos. ¿Y qué luego hay adicionalmente? Pues luego adicionalmente hay otras 2 preguntas de 1 punto cada uno, que son de desarrollo breve o de completar algunas palabras o de unir con flechas o de algo así. ¿Vale? O sea, repito, 3 partes. La primera parte, 10 preguntas de tipo test, que vale 0,6 cada una. La segunda parte es 4 preguntas de tipo test en las que valen 0,5 cada una. Y tercera parte sería 2 preguntas de 1 punto cada una de desarrollo breve o de completar con frases o con líneas o con algo así. ¿Vale? Y ya estáis sabiendo eso, que las preguntas fallidas del test no fallan. A mí me gustaría que no contestéis al tuntún, está claro, pero bueno, que si tenéis dudas en alguna, pues podéis responder porque no va a penalizaros. Así que esa es la estructura que tenemos. Bueno, yo había preparado por aquí, por compartiros y poder comentar un poquito hoy, pues a ver un momento, porque os había subido a la plataforma unas preguntas de ejemplo para que podamos verlas y corregirlas un poco entre todos, revisarlas entre todos. Vale, voy a compartir pantalla y así os lo muestro. A ver un momento. Application Screen. Aquí estamos. Vale. Bueno, pues nada, aquí en la sección de donde pone contenido de la asignatura, ¿vale? Contenido de la asignatura, pues os he añadido un PDF que dice preguntas, ejemplos, SAM, ¿vale? Esto es un PDF que si lo... No es un PDF, perdón, pensaba que lo había puesto como PDF. Es, bueno, pues aquí una página en la que os he puesto 5 preguntas tipo las que pueden caer en el examen, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo es. Fijaos, esto, por ejemplo, sería una pregunta de las que entrarían en la categoría que os he dicho que serían de práctica, porque tiene que ver con algo que hemos visto en práctica. Esto no lo hemos hablado en teoría, ¿vale? Pero bueno, sí que lo hemos comentado en la clase de prácticas sobradamente y yo creo que incluso 2 veces hemos hecho este ejemplo. Aquí os digo, imaginemos que cargamos en Power BI un fichero Excel que tenemos en nuestro PC, en el cual en la celda A1 contiene el valor 17. Después modificamos el valor de la celda A1 por el valor 25, o sea, le hemos dicho cargar, tenía el valor 17 y ahora lo hemos cambiado y pone 25. Directamente en el Excel, no en el Power BI. Y guardamos los cambios, ¿vale? Guardamos los cambios en el Excel. Finalmente accedemos a Power BI y pulsamos en actualizar. ¿Qué aparecerá en Power BI en la primera fila y en la primera columna correspondiente a su origen de datos? O sea, ¿qué aparecerá en la celda 1? ¿Aparecerá el 17, el 25 o qué ocurrirá? Pues aquí digo, opción A, seguirá apareciendo el valor 17, ya que la modificación del valor se hizo sobre el fichero Excel de mi máquina, no desde Power BI. La opción B dice, aparecerá el nuevo valor modificado, 25, dado que al cargar el fichero Excel a Power BI realmente lo que se crea es una conexión a su origen.
La opción C, dependerá de si estamos utilizando Power BI Desktop o Cloud. Y opción D, seguirá apareciendo el valor 17 debido a los mecanismos de calidad y protección de datos implementados en todas las versiones de Power BI. Bueno, pues a ver, la primera no es, porque ya sabéis, la primera no es eso lo que ocurre. Precisamente, ¿por qué? Pues porque, como vimos en clase, efectivamente, cuando tú le das a cargar un fichero, no estás cargando el valor como tal solamente, sino que estás creando una especie de conexión. Recordéis que eso lo vimos en clase un día, ¿no? Que os dije, fijaros, si yo ahora le cambio el nombre al fichero y le doy a actualizar, me dice que error, que no es capaz de encontrar el fichero. Entonces, eso es porque está creándose realmente la conexión. Entonces, si tú cambias un valor en el Excel, pues efectivamente, si luego le das a guardar y luego dentro de Power BI le das a actualizar, pues lo que va a ocurrir pues va a ser eso. Va a ocurrir pues que se va, que vamos a ver bueno, pues que el valor cambia. ¿Vale? Y esta dos, pues efectivamente no tiene sentido. Dependerá si estamos en Power BI y Desktop o Cloud, pues eso no. Y seguir apareciendo 17 por los mecanismos de calidad, pues eso es una tontería. Eso no es. Vale, la siguiente. Esto sí podemos decir que lo comentamos también en una clase práctica, pero yo recuerdo explícitamente que lo pone en una de las transparencias y yo lo dije explícitamente en clase. ¿Vale? Esto yo lo hice, incluso dibujé una pequeña tabla en la presentación. Dice, ¿qué resultado daría la aplicación del siguiente comando DAX sobre una tabla? Distinct count de tal. ¿Vale? Y digo, el número de valores distintos que tenemos en la columna, el número de columnas que contiene la tabla, el número de columnas distintas que contiene la tabla, el número de valores distintos que tiene la tabla. Pues según yo mismo dije en clase, pues es el número de valores distintos contenidos en la columna. Es que puse el ejemplo y lo expliqué. ¿Vale? O sea, ya os digo, yo no os voy a preguntar, no os voy a poner un código nunca de DAX para que lo ejecutéis mentalmente y hagáis cosas raras, ni os voy a preguntar por ninguna función extraña que yo no haya dicho en clase, ¿vale? Pero es que específicamente de distinct count es que viene en la transparencia y lo dije yo durante la clase. Entonces, bueno, eso es distinto, ¿vale? No es, entendamos que no, que yo mantengo lo que os dije un día también, que es que yo en el examen no os voy a preguntar por código en DAX, pero una cosa es que yo nos ponga un código en DAX enrevesado y os diga, oye, ¿qué da este código? Y otra cosa es que si yo explícitamente en clase os he hablado de una función, pues yo qué sé, como se pregunta por la función calendar, ¿qué hace la función calendar? Pues ya viste lo que hace la función calendar, ¿no? Si la aplicabas en una tabla, pues te creaba una tabla con las fechas que le pusieras, desde cuándo hasta cuándo. Entonces, yo en clase hablo de 2 o 3, no he hablado de más. Pues sobre alguna de esas, pues puede ser que preguntara. Esto no es un código raro en DAX que os pregunto sobre no sé qué en él, ¿no? Esto es algo que es que específicamente hemos hablado. Hay una transparencia específica donde viene esto y aparte en clase lo comenté. Bueno, estas ya son, sin embargo, pues de desarrollo breve. Digo, ¿podrías indicar la diferencia entre un data mart y un data warehouse? Pues esto, recordaréis que esto lo hablamos claramente en clase, ¿no? Esto cuando hablamos de Kimball y de Imon, ¿no? Y dijimos que un data mart pues era como una subsección, que podía ser física, podía ser lógica, según lo que dice Kimball, Imon. Un data warehouse pues era más para guardar, los dos almacenaban datos organizados y optimizados para el análisis, pero decimos que el data mart pues era más sectorial, ¿no? Más orientado pues, a un ámbito concreto, a un tema o a un área departamental, el data warehouse era más global. Bueno, pues recordáis, ¿no? Lo que estuvimos viendo en uno de los temas, estuvimos hablando yo creo que cerca de media hora de esto, los datos más de data warehouse, y además hay 2 o 3 slides que específicamente pues hablan. Luego aquí dice 4. Describe y da un ejemplo de cada una de las 5 dimensiones principales vistas en clase respecto a la calidad de los datos. Completitud, credibilidad, precisión, consistencia e interpretabilidad. Esto supongo que también recordáis, en uno de los primeros temas, pues hablábamos de esto, de la calidad de los datos. Y estuvimos viendo algún ejemplo. Decimos, mira, es que si falta un valor, pues eso es un problema de completitud. La credibilidad, pues era cuando existía algo que nos hacía dudar acerca de los datos. La consistencia, ¿no? Esto lo estuvimos viendo en clase. Pues igualmente sería explicar qué es cada uno de ellos y podríais llegar a explicar un ejemplo. Para explicar un ejemplo, podéis decir, imaginemos que tenemos una tabla que es de esta manera, pues esto sería un problema de completitud, de credibilidad, lo podéis explicar. También por tener base lo que dijimos, que un mismo problema puede dar lugar a diferentes problemas de calidad, ¿vale? O sea, que el hecho de que exista un valor determinado en una tabla puede dar lugar, por ejemplo, a un problema de credibilidad y de consistencia. Puede dar lugar a 2 problemas, ¿vale? Pero bueno, sería cuestión de explicar eso. Y luego ya nada, en el punto 5 digo, pues explica las diferencias fundamentales de la propuesta de Kimball y de Imon respecto a la creación de un data warehouse.
cuando estaba relacionada con la 3, y esto es lo que ya hablamos también en clase, ¿no? Decíamos, recordáis, ¿no? Que uno decía que era que primero se iban creando los data mart y luego se iban uniendo hasta llegar a dar lugar al data warehouse, y el otro, pues el otro autor decía que no, que era al revés, que primero se conformaba el data warehouse y que luego lo ibas verticalizando y ya generaba los data mart, ¿no? Recordáis un gráfico que había que yo decía, pues mira, es que yo a veces lo que me he encontrado es esto en las startups o en empresas grandes sea lo otro, ¿no? Esto, hay una sesión en la que estuvimos hablando de ello y aparte pues tenéis en la propia presentación viene descrito, o sea que más antes de que yo lo explicara es que en la presentación hay un par de slides justamente sobre eso, ¿no? Que uno era top-down y otro era de abajo arriba. ¿Vale? Así que nada, pues estos son preguntas tipo, ya veis, son las preguntas de tipo test, yo creo que son sencillas, son 4 las opciones que hay, solamente una es la válida, normalmente siempre son bastante claras y estas pues son cosas pues, súper habladas en clase, ¿no? Es que tampoco hemos tenido tanta teoría, o sea que, pues que hemos hablado de Tamar, de workhouse, calidad, el tal, pues estas cosas ya hemos hablado bastante, ¿no? De modo que, bueno, pues esta es la idea que tendremos, ¿no? Habrá, ya digo, 10 preguntas primero de test, luego otras cuatro más y luego 2 de este estilo. ¿Vale? Pues no sé, decidme, ¿queréis que comentemos algún tema adicional, alguna cuestión, algo que no haya quedado claro, alguna cosa relativa a la práctica, al examen, a algo del temario? ¿Queréis que comentemos algo más? Voy a dejar de compartir esto y me decís. Decidme si queréis que comentemos algo porque esto es una sesión realmente de tutoría, o sea que yo lo que traía para comentaros era esto, un poquito hablar del examen. Vale, Roger dice que por su parte todo bien. Ah, dice María José, si puedo responder a tu pregunta, perdón un segundo que no lo he visto. Dice, si nos piden ejemplos en el examen y uno de los ejemplos es aplicable a más de una pregunta, ¿se puede hacer un ejemplo para varios casos o hay que dar un ejemplo obligatorio por caso? Supongo que te refieres a si a lo mejor te he preguntado en una pregunta algo, por ejemplo, de la calidad de los datos y te has inventado una tabla para responderme sobre ello y sobre posibles problemas, que si luego esa misma tabla la puedes utilizar y decir, como puse en la tabla anterior, utilizando el ejemplo de base, contesta la nueva pregunta tomando la idea de que partimos de esta tabla o de este supuesto. Sí, la respuesta sería que sí, que no hay ningún problema, ¿vale? O sea, como lo voy a corregir yo entero, pues no pasa nada. Si tienes que referenciar algo que hayas propuesto en otra pregunta, lo pones y ya está. Supongo que te refieres a eso, ¿verdad? Ah, dice, me refiero más a si un ejemplo de consistencia lo puedo usar como ejemplo de completitud. En el caso de cuadro. Ah, vale, vale, sí, sí. Yo, claro, como he visto la pregunta, no sabía si me preguntabas a nivel, no sabía a nivel de qué era. Vale, estás preguntándome por la cuestión que he puesto antes de los problemas de calidad. Sí, efectivamente, es lo que, como comentaba, que es que un mismo problema puede dar lugar a ser categorizado como un problema a lo mejor de consistencia y de interpretabilidad o de precisión. Pues efectivamente, podría decir, mira, supongamos que tenemos esta tabla que tiene estos datos de año, de tal, de cual, y aquí en esta celda aparece el valor 17. Pues esto puede ocasionar un problema de completitud si lo miramos de otra manera o de inconsistencia si lo miramos de tal otra o de... Sí, lo puedes citar mientras que lo expliques bien, no hay problema. Vale, pues eso sería. Sí, un poco de la manera en la que lo expliqué yo también en clase, ¿no? Que también dije, mira, es que un mismo problema puede ser categorizado de diferentes maneras, siendo el mismo. Vale, pues alguna cosita más. Algo sobre la práctica del temario, no sé. Vale, Roger dice, ¿qué tanta extensión esperan las respuestas? Pues en realidad no espero que escribáis tampoco una cosa súper larga. O sea, espero por lo necesario pues para responderla correctamente. Pues no lo sé. ¿Cuánto necesitaría yo para contestar esas 3 preguntas que he dicho ahí? Pues seguramente, no sé, pues no sé, en 5 o 6 líneas esté respondido. No creo que tampoco se requiera muchísimo más. Algo así.
si os queréis hablar un poco más, no sé, a lo mejor le podéis decir, pues mira, si esta es la definición, pero un ejemplo sería esto, ¿vale? Si a lo mejor queréis poner un ejemplo y lo complicáis un poco más, pues perfecto, pero ya digo que no lo voy a medir por la extensión. Si a lo mejor ya lo he contestado perfecto en 4 líneas, pues 4 líneas está bien, ¿vale? Si otro escribe 10 porque pone un ejemplo, pues también, pero no hay tampoco una extensión. Vale, ¿alguna cosita más? Quizás sobre la práctica, sobre algo. Tampoco es tan trágico, ¿eh? Que si se nos pasa la sesión de hoy y luego tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que podéis escribirme por mail y yo os contesto, ¿eh? Pero si queréis algo más. Vale, Jesús dice que no. Vale, María José dice una última cuestión. Diga. Vale, dice ser más sobre las actividades. Sí, dime sin problema. Vale. Sí, dice María José, en la segunda actividad he juntado los procesos T y L, ¿vale? De ETL, entiendo que es, de transformación y de carga. Y lo has justificado. No hay problema, ¿vale? O sea, entiendo que puede resultar un poco complicado esto de diferenciar, ir explicando la extracción, la transformación, la carga, porque además, como son datos simulados, tampoco vais a estar complicándoos muchísimo con las extracciones, por ejemplo, de entornos reales o a lo mejor las transformaciones y la carga la hacéis a la vez, ¿vale? Porque cuando le pinches en Power BI, pues puede ser que haga las dos cosas juntas. Entonces, no pasa nada. Yo realmente cuando digo eso de que expliquéis el proceso de TL, lo que quiero es que expliquéis el proceso pues, que habéis seguido, pues para limpiar los datos, para conectarte a ellos, cómo los has estudiado luego, las transformaciones que has hecho, las medidas, bueno, pues si has utilizado la plataforma de Power BI para hacer la transformación, no sé si tienes escrito en Python. Yo lo que quiero es que expliquéis el proceso como tal, pero no es necesario que vayáis estrictamente explicando la E, luego la T y luego la E. ¿Vale? O sea que no pasa nada. Explicadlo como podáis y ya está. Vale, pues eso es. Bueno, pues nada, no sé si hay alguna cosilla más o si lo dejamos entonces por aquí. Profe, buenas. Perdón Buenas. que hable sin hacer la mano. Ya No, lo tranquilo. hice antes. Una duda, justo con las actividades, yo en mi caso, el punto fuerte de lo que estoy haciendo es transformar de documento, o sea, sacar de documentos de texto, sacar el contenido y en base al contenido, conectar, ¿cómo es esto? Conectar con la IA y la IA me ayuda en la parte de la capa de bronce. Entonces, lo que estaba haciendo es hacer todo el flujo completo, extraer la información y en base a esa información que extraigo, utilizarlo ya para obtener los KPI como son datos de un abogado. Entonces, este abogado como tal genera mediante documentos Word o PDF los casos de las demandas, los casos. Entonces, todo eso es lo que estoy extrayendo de documentos no estructurados a semiestructurados. Entonces, debería replicarle todo ese flujo de la manera más corta posible. Sí, bueno, a ver, lo que hay que pensar es que en esta asignatura lo que se pretende es que lleguemos hasta el punto relacionado con la generación del modelo de datos, ¿vale? O sea, lo que es ya pintar KPIs simétricas y gráficos, como dijimos, eso es opcional, porque eso pertenece más a la otra asignatura, la de ciencia de datos para tomar decisiones estratégicas, ¿vale? O sea que aquí centrémonos únicamente en la parte del proceso de TL y el otro de manera opcional quien se quiera meter ahí. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? En esta práctica de lo que se trata es pues, de que simulemos que tenemos diferentes fuentes de datos y de que las importamos, de que las trabajamos dentro de Power BI y que hacemos transformaciones con ellas, ¿no? Pues que aplicamos un script en Python o en R, que hacemos medidas, que hacemos tal. Dicho eso, pues bueno, si tus datos provienen de un documento, pues una fuente será esa, que el documento lo procesas, haces lo que tengas que hacer con él y luego llegará un momento en el que lo incorpores dentro de Power BI. Pues tendrás que explicar eso, considerando que eso es una fuente de datos y tendrás que explicar qué transformaciones hacer luego dentro de Power BI que sean como las que se piden en la práctica, que haya al menos pues una medida, que haya un script en Python, que haya o en R,
que haya, ¿no? Pues que hagas eso. Y teniendo en cuenta que eso es una fuente de datos. Aquí lo que se espera es que haya alguna más, o sea, que lo vincules con alguna otra base de datos o con algún otro tipo de fichero o con algún API o con algo así, ¿vale? Porque lo que se espera es que haya diferentes fuentes. Ya, una consulta ahí adicional. En este caso también justificaría cómo me estoy conectando al Power BI, ¿no? En este caso estoy utilizando una conexión al Spark que tengo montado en local para las consultas. Entonces no tengo directamente algún tipo de archivo generado, sino directamente al motor y eso le está pegando, bueno, no le está pegando, se está conectando lo que es a Hive y también, bueno, ahorita estoy implementando Trino, entonces estoy tomando a ver para ese camino, a ver con cuál de las dos, porque si tengo todo un ecosistema ahorita Big Data. Bueno, pues sí, eso sería una fuente, sí. Si tú utilizas Spark, pues se consideraría una fuente. Eso es. Vale, gracias. Eso es. Nada, de nada. Muy bien. Pues, ¿alguna cosilla más? Vale, pues nada. Bien, veo que decís por aquí que no. Pues nada, entonces, por mi parte esto sería todo. Así que lo podemos dejar por aquí. ¿Vale? De nada. Bueno, yo os quería decir una cuestión. Esto lo repetiré en la otra asignatura, ¿vale? Lo repetiré en la otra asignatura igual. Pero bueno, lo digo ya en esta por si hay alguien que está cursando esta asignatura y quizá no cursa la otra. Y simplemente deciros, pues que, bueno, que la asignatura termina hoy. Hoy va a ser el último día que en este aula pues nos vemos, pero os quiero decir que yo por mi parte no tendré ningún inconveniente en si cuando la asignatura termine, si en un futuro queréis consultarme cualquier cuestión, cualquier tema en el que creáis que yo pueda llegar a seros de ayuda. Bueno, pues que sepáis que, bueno, tenéis mi contacto, tenéis la posibilidad de buscarme. Yo llevo bastantes años en la bio y espero estarlo, más tiempo, o sea que tenéis mi contacto de la bio. Y si no, podéis buscarme por LinkedIn, podéis conectarme como queráis. Yo os puedo decir que sí que he mantenido contacto con gente que pasó por aquí hace 7 u 8 años. Yo os dije que incluso monté una empresa con un exalumno que salió de por aquí, o sea que para mí es habitual mantener el contacto años después. Y quiero deciros eso, que no tengo ni el mínimo inconveniente. Si alguien en algún momento me quiere contactar y preguntarme cualquier cuestión, pues si yo puedo ayudarle, lo haré. Y si no tengo ese conocimiento, pues igualmente también lo diré, ¿vale? O sea que sepáis que esa opción la tenéis ahí siempre, ¿vale? Ya digo, lo repetiré en la otra asignatura, pero lo quería decir ya en esta para que lo tengáis en cuenta. Pues nada más. Gracias a vosotras por el esfuerzo de conectaros y los que no ven offline de verlo luego también la grabación, que sé también lo duro que es eso. Y bueno, pues nada, que mucha suerte con el examen seguro, no lo vais a necesitar porque sé que se va a dar muy bien si habéis atendido un poquito en clase. Y bueno, pues cualquier cuestión estamos en contacto también por email, ¿vale? Y nos vemos luego en la otra semana. Eso es, como dice Roberto. Suerte a todos. Nos vemos entonces. Que paséis muy buen día. Hasta luego.